Muchas gracias, Natalie, por haber aceptado la entrevista. Nosotros estamos muy honrados de que estés aquí. Y el motivo de poder entrevistar a Natalie Carantar es que el 11 de febrero, hace unos días, se celebró el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas, que es una fecha muy importante porque se promueve la igualdad en estos rubros que socialmente son dominados más por varones que por mujeres. Entonces, realmente, muchísimas gracias por aceptar nuevamente, Natalie. ¿Te gustaría comentar un poco más sobre ti para la gente que recién te conoce? Claro, por supuesto, Paola. Bueno, muchas gracias por tenerme acá. Yo soy Natalie Calantar, soy una comunicadora de la Universidad de Lima, pero también soy una game designer y productora en la industria de los videojuegos. Ya llevo más o menos cerca de 2 años haciendo juegos desde mi época estudiantil. He podido hacer todo tipo de videojuegos. Uno de los más destacables ha sido mi proyecto de tesis que se llama Perú Party, que es un videojuego en realidad virtual que busca difundir nuestra música peruana a través del baile, muy similar a Just Dance. Este juego también ha ganado reconocimiento y ha podido presentarse el año pasado en la Game Developers Conference en San Francisco. Y además también he podido ganar otros reconocimientos durante el 2024, uno de ellos siendo el reconocimiento de New Face of Tech, en donde he podido obtener un grant de cerca de $1.500 y mentorías de personas de Harman International, todo esto gracias a la organización 1000 Dreams Fund. Y bueno, también he ganado un par de grants de funding de Latinos in Gaming, lo que me ha permitido obtener más equipos tecnológicos para poder seguir desarrollando juegos. Actualmente también estoy con un proyecto de creación de contenido en donde quiero difundir principios y enseñanzas de game design a personas que hablan español para que así más personas de la comunidad hispanoamericana podamos crear más juegos, ¿no? Desarrollar videojuegos. Qué genial, Natalie, de verdad. Todas las cosas que mencionas son muy importantes, sobre todo en el tema de la democratización de la información. Entonces, ha sido nominada actualmente en el Innovate Her, Dios mío, mi inglés, Innovate Hearts of Gameplay, en la categoría de Game Hearts Award. ¿Esta es tu primera nominación en la industria de los videojuegos o ya habías sido nominada antes a otras categorías? Anteriormente ya había sido nominada en otro tipo de premios relacionados a tecnología, específicamente los Women in Tech LATAM Awards, también en una categoría relacionada a innovación. En esta premiación pude ser invitada como preseleccionada a las nominaciones. No pude pasar a la nominación final, pero aún así pude compartir y conocer a más personas, sobre todo mujeres, dentro de la industria de la tecnología, ¿no? Y fue muy inspirador ver la historia de cada una de ellas, todas viniendo de industrias muy distintas, pero con la misma pasión por hacer un cambio en el mundo, ¿no? Cuéntanos un poco más de uno de tus proyectos que de alguna manera han sido como que de los más reconocidos, que es el que mencionaste, el de Perú Party, que también es tu tema de licenciatura, que es este prototipo de videojuegos que está inspirado en el Just Dance, pero con ritmos peruanos. ¿Cómo así nació la idea? Es decir, ¿por qué esta idea? ¿Por qué no otra idea de realidad virtual? ¿Qué fue lo que te motivó? Claro, bueno, si hay algo que me gustó desde pequeña ha sido siempre el baile. Yo era la que siempre terminaba bailando en la casa y demás. Y justamente cuando me compraron mi primera consola de videojuegos, la Nintendo Wii, uno de los juegos que no podía faltar era Just Dance. Entonces yo me he jugado toda la saga de las Just Dance, toda, toda, hasta he ido a competencias nacionales y demás. Y a la par, en el colegio, hacían un gran énfasis en las danzas folclóricas. Entonces, yo tenía estos dos fuentes de información, tanto de la danza, a través de los videojuegos, pero también de la cultura musical que tenemos en nuestro Perú, que según el diario El Peruano tenemos más de 1.000 danzas distintas en nuestro país. Entonces eso me sorprendió tanto que dije, con tanta diversidad, con tantos bailes distintos, ¿por qué no mostrarlos de una manera más interactiva o una manera que todos podamos disfrutar de ellas, ¿no? Porque actualmente lo que sucede es que para poder tú visualizar algunas danzas tienes que viajar hasta dicha provincia. Entonces, yo quería difundir nuestra cultura a más personas, dentro y fuera del Perú. Entonces, se me ocurrió hacer una especie de jazz dance, pero peruano. ¿Por qué? Porque justo la versión 2018 de Jazz Dance tenía una canción que a mí me hizo sentir muy representada. Yo soy de padre iraní, entonces justo la versión Jazz Dance 2018 tenía una canción de unos cantantes iraníes. Y dije, wow, si ellos han logrado estar en Jazz Dance, han logrado poner su idioma, su cultura en Jazz Dance, ¿por qué
Perú no puede. Entonces, como me daba cuenta de que probablemente Just Dance, Ubisoft iba a hacer que de la nada iba a poner una canción peruana, dije, bueno, si nadie lo hace, lo voy a hacer yo. Entonces, empecé a prototipar versiones tempranas de un juego peruano que tenga música de nuestro país, cómo sería, cómo se vería, qué canciones tendría, eso era lo más importante para mí, ¿no? Y poco a poco fui desarrollando más la idea. Pasó de ser una versión peruana de Just Dance a ser mi propia IP nueva, un nuevo título. Le empecé a dar su propia personalidad y empecé a buscar maneras de poder diferenciarlo de los juegos de baile ya existentes. ¿Por qué una persona querría interesarse en jugar este juego, muy aparte de que tiene música peruana? Entonces ahí fue donde descubrí la realidad virtual, que es uno de los medios que está ganando muchísimo mercado últimamente. Cada vez están saliendo nuevos cascos de realidad virtual con nuevas funcionalidades. Entonces dije, bueno, esto la va a pegar en unos años. De acá a unos años todos van a tener un casco de realidad virtual en sus casas, muy probablemente. Entonces dije, hay que subirnos a la ola, hay que hacerlo con esta nueva tecnología. Y de hecho nosotros tuvimos un prototipo de este Perú Party para los MetaQuest 2, muchísimo antes de que se anunciara el Just Dance VR. Pero sí, esto fue el factor que nos ayudó a poder tener un producto completamente innovador, completamente redondo en ese sentido, ¿no? Teníamos el primer juego con música peruana y además de artistas independientes peruanos, y además en realidad virtual. Entonces, eso era una experiencia casi completamente nueva para muchos, los que se aventuraban a probarlo, y queremos seguir desarrollándolo con más y más canciones de artistas de nuestro país. Básicamente sería como una apertura también a diferente música, bueno, que es peruana, que nace acá, pero creo que lo más sorprendente, o sea, la realidad virtual, como tú misma dices, es una industria que está avanzando a pasos agigantados. Yo recuerdo que antes de pandemia todavía se creía que era algo un poco lejano o que se necesitaba tal vez unos 10 15 años, pero a la vez la pandemia también aceleró muchísimas cosas. Sí, 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 Entonces, definitivamente. lo que tú comentas es muy cierto. Creo que cuando vamos hablando de realidad virtual, ya no estaríamos hablando solo de temas de videojuegos, que claramente es importante aquí porque tú eres desarrollador de videojuegos, pero creo que también empiezan a combinar ya diferentes profesiones que no necesariamente uno ve en videojuegos, pero que se introducen porque es muy interseccionado, perdona, es muy interrelacionado. Y eso suena muy interesante, es como este híbrido que no se sabía que podía aparecer, pero que apareció, y todo esto gracias a que te has sentido identificada con algo, que en este caso fue la música iraní. Entonces, ¿tú mencionarías que el tema de identificarte, de sentirte representada, es algo importante para que una persona pueda intentar algo nuevo? Sí, sí, definitivamente, muy importante. Tanto, bueno, yo por mi lado cultural, pero también es muy aplicable en el lado de género, ¿no? Una de las también principales razones por las que decidí aventurarme en el mundo de los videojuegos fue porque conocí la Women Game Jam. Antes de eso, yo veía la industria de videojuegos como, no sé, un área solamente para hombres, dominada de hombres, en la que si yo me lanzaba y decía, hola, sí, me gusta jugar videojuegos, soy gamer, iba a recibir críticas o me iban a hacer la típica de, ya, ¿cuántos juegos has jugado? ¿Qué juegos has jugado? ¿Sabes el nombre de este personaje en tal episodio de tal juego? Entonces, no quería enfrentarme a ese ambiente, por lo cual yo decidía alejarme de eso que en realidad me gustaba hacer, ¿no? Que eran los videojuegos. Pero gracias a que conocí muchas comunidades, entre ellas el primer evento al que asistí fue la Women Game Jam, eso me permitió ver que, así como yo, había muchísimas más mujeres interesadas en lo mismo, que eran muy talentosas para hacerlo y que también compartían mis miedos, mis dudas, mis temores, y eso me motivó a encontrar ese lugar seguro, ¿no? Ese espacio en el que podía abrirme, compartir con otras personas y encontrar puntos en común para así apoyarnos entre nosotras y poder seguir adelante. Esa es lo que yo considero como que verme representada en alguien, ¿no? Bueno, en parte lo vi también gracias a Just Dance, Peru Party, pero también lo veo en la industria y se puede ver de mil maneras más distintas, el poder verte representado en algo o en alguien, porque eso te motiva a actuar, te motiva a cambiar tu comportamiento o a ver de manera distinta las cosas y te puedes darte cuenta de que tal vez tus preocupaciones no son tan exageradas como lo crees y que hay un lugar para ti
ahí en donde quieres estar, ¿no? En la industria de videojuegos en este caso. ¿Tenías miedo que te dijeran, dime tres canciones? ¿Cómo lo hacen Sí, cuando, sí, sí, soy esa, soy cuando esa, son artistas? soy Digamos esa. que ese estereotipo, así como lo tenemos en el cine o en la música, también iba a aparecer en los videojuegos. También existen los También. videojuegos. Me parece un poco curioso cómo siempre podemos encontrar el mismo perfil, pero a la vez también es muy interesante cómo podemos encontrar otros perfiles. Entonces, yo creo que si seguimos comentando el tema de tecnología, si bien has comentado que la realidad virtual fue algo que tú te diste cuenta que se podía aprovechar y te sentiste muy identificada con los temas de música iraní, porque también tu familia viene de Irán, y que ya no te sientes tan sola porque te diste cuenta que había más gente como tú, mujeres, disidencias, personas que tal vez no se sentían tan preparados para estar en la industria, pero que aún así podían tener voz y propuestas. Yo te diría, ¿tú volverías a elegir el tema de los videojuegos? O sea, o te gustaría como que ya intervenir en otras plataformas? ¿Cómo es que tú te ves? Bueno, definitivamente me encantaría volver a elegir los videojuegos porque siempre he pensado que los videojuegos son un medio muy distinto al de las películas, la radio, la prensa escrita, porque los videojuegos permiten la interacción directa del usuario que los consume. El jugador puede tener cierta influencia en lo que está jugando en el videojuego, puede decidir, puede controlar al player, puede llevarlo a un sitio o a otro, puede tomar decisiones, puede, si quiere, dejarlo morir encerrado en una habitación como en los Sims, ¿no? Puede hacer un montón de cosas. El jugador puede ser como Dios dentro de su juego. Entonces, eso es algo que otros medios todavía no han podido llegar a replicar al 100%, ¿no? Ahora también hay películas como por ejemplo las que está lanzando Netflix que te permiten tomar decisiones y demás, que se asemejan un poco al formato videojuego y eso me gusta porque están tratando de innovar en ese sentido. Pero a día de hoy creo que los videojuegos son la única plataforma que te ha permitido romper la cuarta pared de maneras tan alucinantes o incluso te han permitido llegar a ese nivel de interacción con el usuario que ningún otro medio lo ha logrado. Volviendo a la realidad virtual, en unas películas tal vez tú puedas ponerte en el lugar del personaje principal, del protagonista, pero en la realidad virtual tú literalmente eres el protagonista, eres el personaje principal y todo ocurre a tu alrededor, ¿no? Entonces, ese tipo de interacción te da pie a que puedas crear un sinfín de historias que probablemente te vieras más limitado en otros medios. Entonces, los videojuegos siempre me han parecido alucinantes por esa razón y definitivamente volvería a escogerlos para volver a hacer mi carrera en base a ellos. Genial, la verdad es que es cierto, en los videojuegos tienes esa, digamos, o no sé si decir libre albedrío, porque claramente igual hay algunas cosas pauteadas, pero por lo menos puedes decidir hacia dónde ir. Puedes decidir, como tú mismo dices, morir, puedes decidir seguir adelante, puedes decidir, en fin, irte por otro camino. Creo que tal vez esa es la razón por la cual, o sea, no estoy diciendo que existan plataformas mejores que otras, claramente, pero creo que esa es por la cual trabajar en videojuegos también es un tema de full chamba. Las otras plataformas también, pero si tú vas a construir un universo donde hay diferentes caminos, eso involucra diferentes storytelling, eso involucra diferentes tipos de arte, eso involucra muchas más cosas que solamente tener una línea narrativa como en las películas, en las series, etcétera. Entonces, cuando tú vas descubriendo ese tipo de cosas, ¿cuáles fueron los obstáculos que tú crees que fueron los primeros que encontraste? ¿Buscaste alguna manera de solucionarlos? ¿Te acostumbraste? ¿Qué fue lo que decidiste hacer? Bueno, cuando recién empecé a interesarme de verdad, así en serio, a introducirme en la industria, uno de los primeros obstáculos fue la disyuntiva entre especializarme o ser una generalista. Porque en la industria de videojuegos existen muchísimos roles, desde programadores, artistas, sonidistas, game designers, diseñadores de UI, UX, y así puedo seguir mencionando un montón. Entonces, yo no sabía a qué rubro me gustaría ir o si mejor me dedico a un poquito de todo, porque yo lo que quería más que nada era hacer juegos. Ahora también existe la figura de solo developers, que son personas que solitas, sin ayuda de nadie, hacen su propio videojuego. Entonces yo dije, bueno, tal vez vaya a terminar siendo uno de esos, ¿no? Entonces tendría que saber un poco de todo. Y ahí viene mi segundo obstáculo, la programación. Bueno, yo soy una comunicadora
En mi carrera no vemos como tal programación, vemos un poquito para entender cómo se lee un código y demás, pero nunca aprendí a programar como tal. Para ello tuve que meterme a cursos de ingeniería de sistemas, en donde ahí fue mi primera experiencia viendo un salón completamente lleno de hombres. Entonces, ahí sí fue donde empecé a sentir de verdad el lado intimidante de introducirte a la industria de videojuegos, viendo tal cual cómo está representada en un mismo salón. Pero gracias a Dios pude afrontarlo, los profesores muy amables fueron explicando todo desde cero para que podamos comprenderlo. También mis compañeros me apoyaban en momentos en donde no sabía cómo programar algo, ¿no? Yo creo que para poder enfrentar todos esos obstáculos se necesita paciencia, porque no vas a aprender nada de la noche a la mañana. Eso yo creía, "Ah, bueno, ya, mañana voy a hacer mi primer juego". Es con paciencia, tienes que primero aprender las bases, ir poco a poco. Y también otra cosa es la perseverancia. El hecho de que si a la primera no te sale, no te rindas, síguelo intentando, intentando, intentando hasta que te salga. Con Perú Party, un montón de veces quise tirar la toalla, porque teníamos errores que parecían imposibles de solucionar, teníamos, teníamos que hacer cosas que no sabíamos cómo hacer y que por más que investigásemos no encontrábamos la respuesta. Pero luego de tanto intentar, intentar seguir ahí molestando, podíamos encontrar la solución o una solución factible y seguíamos por ese camino, ¿no? El desarrollo de videojuegos es mucho de eso, de que prueba y error, prueba y error, prueba y error, pero si tienes paciencia y perseverancia, muy posiblemente vas a poder salir adelante, ¿no? Pero me gustó mucho lo que comentaste, que claro, uno se puede sentir muy, tal vez inexperto, sobre todo cuando estamos hablando de temas de programación, porque, o sea, sí, ambas somos comunicadoras, creo que programar fue algo súper básico que vi en la carrera, en esa época, no sé cómo será ahora actualmente en el área de videojuegos, pero sí es cierto, a veces muchas cosas pueden parecer bastante intimidantes porque como se salen un poco de lo que uno espera ver en la profesión, pero es cierto también de que todo se puede aprender si uno se lo permite. Entonces creo que eso es un mensaje muy, muy interesante, una forma muy asertiva de verlo, porque claramente la industria de videojuegos sigue creciendo. Todo lo que podemos conocer ahora puede cambiar de acá a unos años o puede incluso acelerarse mucho más. Dicho esto, ¿qué es lo que tú les podrías decir a tanto a las chicas, a las disidencias, a las mujeres que recién van a iniciar, que fácil les gustan mucho los videojuegos, pero no se sienten preparados o solo han jugado dos videojuegos y creen que con eso no deberían estar aún? ¿Qué les podrías decir a ellas? Ya, tengo dos cosas principales que decirles. Primero, si es que alguien te dice que no eres gamer o que no te puedes considerar gamer, te voy diciendo que todas las mujeres mayores que han jugado Candy Crush son gamers. Entonces, si ellas son gamers, tú también puedes ser gamer, puedes considerarte amante de los videojuegos, puedes querer hacer videojuegos. No dejes que nadie te diga lo contrario. No dejes que nadie te diga lo contrario porque la definición de gamer implica una persona que le gusta jugar videojuegos. Y videojuegos no es solamente el típico shooter que juegas en la PlayStation. Videojuegos está en tu celular, videojuego está en tu tablet, videojuego está en todo lado, en tu PC, en tu Nintendo Switch, en todo lo que desees. Si eres un tryhard de Animal Crossing, también eres un gamer. Entonces no dejes que nadie te diga lo contrario, porque yo, por ejemplo, era amante del Just Dance y creí que por jugar Just Dance no podía ser considerada gamer, pero en realidad es lo contrario. Tú también puedes, tienes el derecho de poder decir que adoras los videojuegos y no tengas miedo ni roche de decirlo. Luego, por otro lado, si quieres desarrollar videojuegos, algo que antes me habían dicho y que ahora vuelvo a pensar bien es, no tengas miedo, hazlo. Pero no creo que sea la manera correcta de decirlo, porque está bien sentir miedo. Yo he sentido miedo y probablemente tú o más personas sientan miedo. Es normal. Pero si lo quieres hacer, te diría hazlo, pero con miedo. El miedo no se va a ir, créeme. Yo ahora que ya llevo tiempo en la industria, aún me dan miedo ciertas cosas, el cambio me da miedo, el adaptarme a las nuevas tecnologías que van saliendo cada día me da miedo, incluso me da un poco de incertidumbre qué cosa voy a hacer mañana, si voy a tener otro proyecto, si el juego que estoy haciendo va a tener éxito o no. Hay muchos ámbitos en donde puedes tener miedo, pero tampoco está bien suprimirlo. Lo que está bien y lo que es recomendable es igual hacerlo, hacer lo que te gusta.
a pesar del miedo, hacerlo con miedo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque a fin de cuentas, puede que te arrepientas si es que decides no hacer las cosas simplemente por el miedo. A pesar de que es una emoción normal, yo sé que nos puede frenar a hacer muchísimas cosas, pero siempre es bueno ver más allá, ¿no? ¿Qué pasaría si lo hago? ¿Qué pasaría si me sale bien? ¿Qué pasaría si es un éxito? ¿Qué pasaría si, no sé, una persona se siente inspirada porque yo lo hice? Por esas razones, por esas decisiones, por esos... ¿Y qué pasaría si, qué pasaría si fue que me lancé a hacer Perú Party sin tener idea de programar, sin tener idea de animar en 3D, sin tener idea de nada? ¿Tenía miedo? Sí, pero a fin de cuentas lo pude sacar adelante, con miedo y todo, porque quería que pudiera tener éxito o poder inspirar a alguien más a poder introducirse en esta industria, ¿no? Entonces, yo te diría eso, si tienes miedo es completamente normal, solamente lánzate y hazlo. Muchas gracias, Nati, por tus palabras. Claramente la gente que juega Candy Crush también se puede llamar gamer, ¿por qué no? Muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Valoro muchísimo tu tiempo y realmente espero que toda la gente que pueda estar tanto escuchándonos o leyendo esta entrevista en el blog pueda darse cuenta que nunca es tarde para empezar en algo, ya sea conocido solamente para varones o ya sea solamente conocido para personas expertas en el tema, sino que realmente todos podemos darnos ese primer paso para poder avanzar y poder conocer gente que también tiene miedo como nosotros, pero que los afrenta en el día a día. Muchísimas gracias, Nati, nuevamente y esperemos volver a vernos en una siguiente oportunidad. Muchísimas Chao. gracias.